Ahora sí. Bien, vamos a continuar lo que estábamos haciendo. Y bueno, esencialmente lo que tenemos que hacer es la parte de, eh, bueno, el caso simétrico eh, del, del análisis de autovalores, ¿no? Entonces, a ver, un ratito voy a ver si lo tengo el cuaderno aquí. O perdón, lo que habíamos hecho, un ratito, un minuto, por favor. Ahora sí, estaba sin batería de la computadora, así que lo he conectado al cargador. Bueno, bueno, lo último que hemos hecho, habíamos dicho que ahora ya para ir un poco ya hacia las aplicaciones, eh, bueno, voy a usar esto porque suele haber un comentario, pero lo último que habíamos hecho era esto, ¿no? Hemos definido lo que era una matriz diagonalizable, ¿no? Y habíamos dicho que eso sucedía si sucedía esto, ¿no? Es similar a una matriz diagonal, donde los elementos de la diagonal eran los autovalores de la matriz, ¿no? Entonces eso es lo último que había, perdón, lo último que habíamos hecho, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer ahora es analizar esto mismo de ser diagonalizable, pero para un tipo muy particular de matriz, que es la que generalmente aparece, al menos en algunas de las aplicaciones más relevantes, que son las matrices eh, simétricas, ¿no? Es decir, vamos a ver qué es lo que sucede para las matrices simétricas. ¿Listo? Es decir, el análisis de los autovalores para este tipo de matrices. Y bueno, hay algunos hechos que los voy a solamente recordar, pero que esencialmente ustedes ya los deberían conocer de álgebra lineal, pero de todas maneras lo vamos a eh, recordar, ¿sí? Más que todo por efectos de completitud. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a considerar es de ahora en adelante, vamos a hablar de una matriz simétrica. Vamos a estar hablando de una matriz simétrica, sea A, digamos, pero una matriz real. Una matriz real, es decir, sus entradas son reales, ¿no? Y simétrica. ¿Ok? Y simétrica ya saben lo que quiere decir, que su transpuesta coincide con el A. ¿Sí? Eso es lo que significa simétrica, ¿no? Entonces, algunos de los hechos que ustedes que conocemos y que son fáciles de comprobar y que en realidad creo que lo hemos hecho ya, es, por ejemplo, que toda matriz real simétrica, sus autovalores son reales, ¿no? Entonces, el primer hecho importante es que los autovalores de A siempre son reales, ¿sí? Y la razón de eso es a partir de la propiedad, ¿no? De la propiedad que tienen los, auto, los autovalores y del hecho de que sus entradas, es decir, las entradas de la matriz, eh, son reales, ¿no? En realidad, todo parte de esta propiedad que en general tiene la conjugada de una transformación lineal, ¿no? Si tomamos el producto interno de X con bueno, lo voy a hacer de esta manera. Bueno, lo demostraremos brevemente aquí para que se vea, ¿no? La idea es esto, uno agarra un lambda y bueno, entonces lo que hacemos es tomar eh, autovalor de A, ¿no? Y X autovector, ¿no? Su autovector, ¿no? Entonces lo único que hacemos es
este producto interno es lambda x, ¿no? El producto interno de lambda x con x, así, ¿no? Entonces, y utilizamos simplemente las propiedades de la transpuesta, de la matriz conjugada, ¿no? Que en este caso coincide con la matriz A. Entonces, como tengo un autovalor, ¿no? Bueno, esto lo voy a escribir, esto lo puedo sacar, este lambda, como estoy en los números complejos aquí, entonces aquí cuando está a la izquierda sale sin conjugar, y cuando está a la derecha sale conjugado. Eso es algo que ya lo sabemos de las propiedades del producto interior complejo, ¿no ve? Eh, entonces, vamos a tener esto de esta manera. Meto el autovalor y aquí lo que hago es aplicar el hecho de que x es un autovector. Entonces esto se va a transformar en ax. X, así. Pero por la propiedad de la conjugada, esto va a ser x a conjugada, ¿no? No se olviden que la conjugada es nada más que perdón, la A estrella, que es la matriz conjugada, es la transpuesta conjugada, A conjugada y transpuesta, ¿no? Entonces esto va a ser así, X, ¿no? Pero como la matriz es real, entonces esto, en nuestro caso, lo que vamos a tener es que esto es nada más que A transpuesta. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es X, A transpuesta, ¿no? No sé, A conjugado no es nada más que conjugar las entradas de la matriz, pero como es una matriz real, ¿no? Entonces toda la conjugación coincide con A, es decir, el hecho de que sea real es lo que me permite concluir que A conjugado es igual a, ¿sí? Ok. Y entonces de ahí va a salir esto, entonces esto se va a volver la transpuesta, X, y como la matriz es simétrica, esto se va a convertir en X a X, ¿no? ¿Sí? De donde voy a tener aquí de nuevo X, lambda X, ¿no? Pero como aquí estamos a la derecha, este lambda que es complejo, que inicialmente es complejo, sale conjugado. Entonces esto se va a quedar como lambda conjugado XX. Así, ¿no? Entonces al final de cuentas tengo esto, lambda XX, así, conjugado. Pero como el X es un autovector, todo autovector es distinto de cero, ¿no? Entonces esto va a ser distinto de cero y lo puedo cancelar con esto y de aquí voy a tener que el lambda coincide con el lambda conjugado, ¿no? Y esto significa que lambda es real, ¿no? ¿Sí? Entonces es la manera en la cual se prueba que todos los autovalores de una matriz real y simétrica son números reales, es decir, no hay números complejos no hay autovalores complejos para una matriz simétrica, ¿ok? Entonces esa es la primera propiedad importante que hay que conocer. La segunda propiedad importante que hay que conocer es que los autovalores de los autovectores, puedo hallar autovectores reales, ¿no? Inicialmente este autovector que está aquí, ¿no? Si X, por ejemplo, es un autovector, este autovector lo puedo separar, ¿no? Porque sus entradas inicialmente son números complejos, ¿no? Entonces yo lo puedo separar lo puedo escribir así. Entonces, este X lo puedo escribir como, permítanme escribirlo de esta manera, y más IZ, así, ¿no? Lo puedo escribir así, donde este es un vector real y este Z es un vector real, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que vean de dónde sale eso, por ejemplo, mi X es así, 2 más 3i, y aquí es un 5 menos i. Entonces, esto lo puedo separar en dos vectores, ¿no? Uno que sea 2, 5 y el otro que sea 3 menos 1. Así, listo. Entonces este es el que está jugando el rol de X, que es el complejo, y este es el Y y este es el Z, ¿no? Entonces esa es la manera en la cual lo puedo descomponer cualquier vector complejo, ¿no? Entonces si yo considero un autovector, la segunda propiedad importante que hay que saber es que si yo tengo yo tengo un autovalor que ya sé que tiene que ser sí o sí real, yo siempre puedo hallar un autovector, pero no así, sino solamente real, es decir, un autovector que no tenga parte imaginaria. Generalmente este se le llama la parte real del vector y esto la parte imaginaria.
¿sí? Como en los números complejos, ¿no? Entonces, lo que queremos demostrar es que justamente puedo hallar un autovector real, ¿no? Entonces, lo que vamos a demostrar aquí, ¿no? Es que lo primero que vamos a demostrar es que el conjugado de este, que sería en este caso este vector, y más, perdón, y menos iz, este vector también es un autovector, ¿no? Entonces, eh, y x es también, lo voy a escribir aquí mismo, es también un autovector. Bueno, voy a usar esto, ¿ya? Y lo voy a escribir más abajo para que no, ah, para que se entienda mejor. Entonces, este es un autovector que lo puedo separar, ya saben, así, ¿no? Entonces, y aquí lo voy a demostrar de una vez, ¿no? Entonces, si yo aplico yo ya sé esto, ¿no? Que AX es igual a lambda X, donde este lambda es un número real, por si acaso, porque el A es simétrico, ¿no? Entonces, si esto yo lo conjugo, le tomo el conjugado a esto, así, y voy a tener lambda, así, y X, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que por propiedades de la conjugación, esto me va a dar A conjugado, X conjugado, y esto me va a dar lambda conjugado, X conjugado. Pero nosotros ya sabemos que el autovalor es real. Entonces coincide con la conjugación, es decir, este de aquí, voy a tener, eh, esto de aquí me va a dar lambda simplemente. Así, así. Y esto, como es real la matriz, entonces coincide con su conjugación, es decir, la matriz que resulta de conjugar sus entradas va a ser la misma A. Voy a tener esto, ¿no? ¿Y esto qué me está diciendo? Me está diciendo que el X conjugado también había sido un autovector, ¿no? Entonces, X conjugado, ¿no? Es un autovector. Por si acaso, el X conjugado es el vector Y menos Y Z, ¿no? Es autovector, ¿no? Es autovector de correspondiente bueno, en realidad sería autovector de A, ¿no? Que correspondiente al autovalor lambda, ¿no? Entonces, esto es algo que solo ocurre con las matrices reales y, bueno, aquí no hemos utilizado el hecho de que sean simétricas, pero al menos que sean reales, siempre va a pasar esto, que su conjugado también es un autovector, ¿no? ¿Sí? Si la matriz no es real, esto puede no suceder, ¿ok? Muy bien, entonces, una vez que yo ya sé que tanto el X como el cox conjugado son autovectores, ¿no? Nosotros podemos sumarlos, ¿sí? Y cuando sumamos autovectores, de nuevo obtengo un autovector, ¿no ven? Es decir, ya les había dicho de que el conjunto de los autovectores forma un espacio vectorial, ¿no? Entonces, de aquí yo puedo concluir que luego, si yo sumo estos dos, ¿no? ¿Qué voy a obtener? X más X conjugado. Si lo sumo, lo único que obtengo es 2y. 2y. Este 2y, ¿qué sería? Es un autovector. Pero hay un detalle, este autovector es real. De A, ¿no? Es un autovector de A y Y es real. Es decir, está compuesto solo de entradas reales. Y esa es la segunda propiedad importante que uno tiene que conocer, de que toda matriz simétrica no solamente tiene autovalores reales, también tiene autovectores reales, como este 2y, ¿sí? Que nace a partir de un autovalor X, ¿no? Obviamente aquí estoy suponiendo que y es distinto de cero, porque si el z es distinto de cero, o sea, no, bueno, esto en el caso si y es distinto de cero. Esto va a valer cuando y es distinto de cero, ¿no? Pero cuando y, por ejemplo, es igual a cero, lo que hago es en el otro caso, eh, eh, si y es igual a cero, voy a tener iz, ¿no ve? Entonces lo único que hago es multiplicar por y, ¿no? Entonces si yo acaso si por ejemplo y es igual a cero, ¿no? Entonces sí o sí el z tiene que ser distinto de cero, porque el x es un autovector, tiene que ser distinto de cero. Entonces z es sí o sí distinto de cero, ¿no? Y tomamos eh,
el producto de y por el x, y x. Y el producto de y por el x sería y por y z. Y esto sería igual a menos z, ¿no? ¿No? Entonces, este es auto, de nuevo, es auto vector, ¿no? Ese es en el otro caso, cuando el y es igual a c, ¿no? Es autovector de A, y es real, ¿no? Y Z es real. Y acabó, ¿no? Entonces eso es en el otro caso, ¿sí? Por ese caso, ¿no? En cualquier caso, siempre puedo encontrar un autovector real. Eso es el detalle importante. Siempre existirá un autovector real por cada autovalor, ¿no? Un autovector real. Entonces, eso es algo que no siempre sucede con las matrices. En este caso, para una matriz real, eso siempre va a pasar. ¿Ok? No necesita ser simétrica aquí, por si acaso. No he utilizado en ningún lado el hecho de que es simétrica. Solo el hecho de que es una matriz real, ¿no? Entonces, toda matriz real tiene, con autovalores reales, si tiene un autovalor real, va a tener un autovector real. Eso es porque aquí lo único que he utilizado del hecho de que es simétrica es que sus autovalores son reales, ¿no? Entonces, esto se puede generalizar a autovalores reales, ¿no? Si una matriz tiene un autovalor real, tiene un autovector real también. Eso es lo que acabamos de demostrar. Y cuando es simétrica, eso siempre va a pasar. Entonces, siempre voy a poder hallar autovectores reales, ¿no? Entonces, eso es otra propiedad importante que hay que conocer de las matrices simétricas, ¿no? Eh, que la vamos a ver después, ¿no? Bueno, que la vamos a utilizar bastante, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora, otro hecho importante que ya lo hemos demostrado en realidad la anterior clase, ¿no? Es el hecho de que cuando yo tengo eh, autovalores distintos, ¿no? Entre sí, eh, sus autovectores correspondientes son linealmente independientes, ¿no? Eso es lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Entonces, sí, eh, ¿cómo lo hemos escrito? A ver, voy a buscar ahí, ya. Mm, son autovectores, bueno, no lo hemos escrito literalmente, pero bueno. Eh, sí, ¿cómo lo podemos escribir eso? Mm, ya. Mm, bueno, lo voy a escribir con la contracesión de otra manera, ¿ya? Em, autovalores, bueno, un conjunto de autovectores, mejor, ¿no? Un conjunto de autovectores de, bueno, eh, lo escribiré mejor de una manera sencilla. Si dos, bueno, autovalores distintos, distintos, eh, generan autovectores, vectores correspondientes, es decir, correspondientes a esos autovectores, ¿no? Autovalores, perdón, distintos entre sí generan autovectores linealmente independientes. Eso es lo que hemos visto la anterior vez, ¿no? Independientes, para ponerlo en forma literal. Esto es algo que hay que recordar siempre, ¿ya? Simbólicamente significaba que si, lo podemos escribir así, ¿no? Si lambda i es distinto de lambda j, ¿no? Para i distinto de j, ¿no? Y mm, xi es autovalor, valor eh, de a correspondiente
a lambda i, ¿no? Entonces, ¿no? Para todo i, ¿no? Para todo i, ¿no? Entonces, el conjunto formado por estos xi, ¿no? Son linealmente independientes. Son linealmente independientes. Eso es lo que hemos demostrado. ¿Ok? Eso es lo que sabíamos. Pero cuando la matriz es simétrica, nosotros podemos decir incluso un poco más que solamente que son linealmente independientes. El hecho es que cuando la matriz es simétrica, ¿no? No solamente son independientes, sino que además son ortogonales, ¿no? Entonces, si A es simétrica, ¿no? Eh, este conjunto de los autovectores, esto está mal, ¿no? Este es autovector, disculpen, esto es autovector de A correspondiente a lambda I. Si A es simétrica, este conjunto de los autovectores, ¿no? Son ortogonales, ¿sí? Son ortogonales. Eso es algo que no siempre va a suceder, pero el hecho de ser simétrica va a permitirnos concluir esto de aquí, ¿ya? Y esa es justamente la característica que en las aplicaciones se explota, el hecho de que sus autovectores son ortogonales, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué va a suceder en este caso? Bueno, la demostración es muy sencilla, lo único que tenemos que verificar es que se anulan los productos internos, ¿no? Y para eso lo que vamos a hacer es calcular, vamos a considerar, bueno, voy a hacer una simplificación, ya vamos a casar sean lambda distinto de mu, ¿no? Autovalores, dos voy a tomar, autovalores, ¿no? Con x, y autovectores correspondientes de A respectivamente, ¿no? Correspondientes a lambda y mu respectivamente, ¿no? Es decir, sabemos que AX es igual a lambda X y AY es igual a mu Y, ¿no? Eso es lo que estás pasando, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos que son linealmente independientes, pero lo que queremos demostrar ahora es que no solamente son linealmente independientes, sino que son ortogonales, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a intentar ver. Entonces, vamos a hacer el producto interno de lambda X, eh, coma y, así. Voy a hacer ese producto interno, ¿sí? Bueno, en realidad esto proviene de aquí, x, y, así, ¿no? Y yo quiero demostrar que este producto interno es cero. Entonces voy a multiplicarlo por lambda y voy a comenzar a hacer operaciones aquí, ¿no? Entonces, lo que hago aquí es utilizar el hecho de que esto es un valor propio. Entonces voy a tener ax, y, así. Pero como por la propiedad de conjugación, esto no es nada más que x por a conjugado, ¿no? Así, ¿sí? Pero esto nosotros ya sabemos que es equivalente a la transpuesta conjugada, que como la matriz es simétrica, coincide con el A. Entonces se va a volver en X, Y, ¿no? Oh, perdón. Disculpe. Esto es AY, ¿no? Pero este AY es mu por Y. Entonces esto se me va a dar directamente X mu por Y, ¿sí? Y de aquí este mu, como ya sabemos que A es simétrica, también es un número real, entonces sale conjugado, pero como el conjugado coincide con el número, entonces no hay problema, esto me va a salir de esta manera. Mu x, y, así, ¿no? ¿Se dan cuenta? El mu sale, pero sin conjugar porque es igual a la conjugada, porque es un número real y es un autovalor real. Entonces, al final de cuentas tengo esto, fíjense, esto de aquí, ¿sí? Y como este lambda es, bueno, para que se entienda, lo voy a escribir esto de otra manera. Este lo voy a pasar a restar, entonces lo voy a escribir así, lambda menos mu por x, y igual a 0. ¿Ve? Simplemente lo he pasado a restar y lo he factorizado este de aquí, ¿no?
Pero fíjense que acá estos dos son distintos, por hipótesis, ¿no? Autovalores distintos. Entonces eso significa que solo este puede hacerse cero. Entonces X, el producto interno de X con Y es igual a cero, ¿no? Y eso significa que son ortogonales, ¿no? Es decir, no solamente son linealmente independientes, sino que son ortogonales, ¿no? Es decir, forman, si lo quieren ver de alguna manera, en R3 o en R2, forman un ángulo de 90 grados, ¿no? Una configuración ortogonal. Entonces, esa es la otra propiedad importante que hay que conocer de estas, de estos, eh, de este tipo de matrices, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo tengo una, o sea, lo que al final hemos demostrado es que autovectores correspondientes a autovalores distintos deben ser ortogonales, ¿no? Es decir, una consecuencia inmediata que tenemos de esto, ¿no? Es que si, por ejemplo, si yo hagas una matriz de M por N, ¿no? Simétrica, M por M, ¿no? Simétrica, ¿no? Esto es inmediato, ¿no ve? Simétricas de A. Y digamos que por suerte, digamos, y eh, que tiene M autovalores distintos. Esto no siempre pasa, autovalores, pero todos distintos, distintos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que, por lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Nosotros podemos hallar M autovectores linealmente independientes, ¿no? Eh, pero, a ver, distintos, lo voy a escribir bien, ¿ya? Lambda 1 hasta un lambda m. Vamos a suponer que todos son distintos, ¿ya? Y es igual al tamaño de la... Entonces, automáticamente esto significa que hay, por lo que hemos visto, sabemos que hay autovalores, autovectores, ¿no? Entonces existen, ¿no? X1, así, XM, autovectores linealmente independientes, ya sabemos, eso por la anterior clase, pero también ahora sabemos ortogonales, ortogonales, ¿no? O sea, entre ellos son ortogonales, ¿no? Y ortogonales, ¿no? Entonces, eso significa, ¿no? Significa que luego, ¿no? Luego, si yo tomo esta matriz, que sería la matriz formada por las columnas de esta matriz, así, XM, ¿no? Bueno, lo voy a escribir mejor un ratito. X1 y así hasta el XM. Si yo tomo esta matriz, lo que nos están diciendo es que, como es ortogonal, lo que podemos concluir es que X transpuesta por X me va a dar la identidad, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y al final de cuentas voy a tener, y al revés, ¿no? Es decir, X por X transpuesta me va a dar la identidad. Es decir, que esta, en lo que hemos visto la anterior clase de la diagonalización, yo voy a tener inmediatamente la condición de diagonalización, que es esta, ¿no? Que hemos hecho la anterior. ¿Dónde está? Esto de aquí, ¿no? Pero en vez de la inversa tenemos la transpuesta, ¿no? Entonces, esa es otra de las ventajas que tiene la, la, la matriz. A ver, me voy, antes que me equivoque, ese sería x a la menos 1 a x d, ¿no? A x igual a d. Entonces yo tengo esto, a x igual a d, ¿no? Donde este d, ya saben, es la matriz diagonal, es esta, ¿no? Diagonal, lambda 1 y así, hasta lambda n. Entonces, un hecho muy conveniente es que la matriz que va a diagonalizar a mi matriz A, porque a este proceso se le llama diagonalización, ¿no?
es fácil de calcular, ¿no? Generalmente la inversa es difícil de calcular, ¿no? Pero en el caso simétrico, yo puedo diagonalizarla con la transpuesta de esta matriz. ¿Se dan cuenta? Solo la transpuesta es suficiente para que me lo diagonalice. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es algo que, esa es una de las razones por la cual es tan conveniente trabajar con matrices simétricas, ¿no? Porque la diagonalización, en este caso particular, la diagonalización se vuelve un tema bastante sencillo. Solo tengo que premultiplicar por la matriz esta X y postmultiplicar perdón, al revés, premultiplicar, postmultiplicar por X y premultiplicar por la transpuesta para obtener la matriz diagonalizada, ¿no? Pero aquí la suposición es que tengo autovalores distintos, todos los autovalores son distintos y hay m autovalores, ¿no? Lo que vamos a demostrar ahora es que esto en general vale también si tuviera menos autovalores distintos, ¿no? Es decir, no solamente va a valer esto cuando nosotros tengamos una matriz real con m, exactamente m autovalores, sino que puedo tener menos autovalores, ¿no? Es decir, vale en general, ¿no? Y para eso nosotros vamos a utilizar un teorema, bueno, en realidad es un corolario de un teorema que ya lo habíamos demostrado antes, lo voy a escribir como corolario, y es un corolario de este resultado que lo hemos demostrado arriba, voy a subir, este, este teorema de acá, ¿no? No, perdón, este de aquí, este. Si tengo una matriz, bueno, la segunda parte, si tengo un número, perdón, un vector cualquiera, ¿no? Dice que hay un polinomio de grado n-1, ¿no? Tal que esto es un autovector de A, ¿no? Entonces, una consecuencia de ese resultado, que no lo voy a demostrar, sino lo voy a colocar solo como corolario, eh, es el siguiente, ¿no? Dice que si yo tengo una matriz simétrica de M por N, si A es simétrica, real, ¿no? De M por M, una matriz, ¿no? Eh, y tomamos un vector no nulo cualquiera, ¿no? Y X distinto de 0, vector de M por 1, eso es lo que estamos llamando vector, ¿no? De M por 1 cualquiera, ¿no? Entonces, lo que me dice esto es que si nosotros comenzamos a aplicar la transformación, ahora lo vamos a ver al A como una transformación, ¿no? Eh, nosotros, entonces, voy a colocarlo así, entonces, y esto los voy a explicar de la siguiente manera. Agarro el X, ¿no? Y lo que comienzo a hacer es lo siguiente, voy a agarrar el X, ¿no? Y comienzo a aplicarle la transformación AX, ¿sí? AX. Y luego considero el espacio generado por estos de aquí, ¿no? Span, ¿no? El espacio generado por estos de aquí. Este espacio eh, eh, puede o no contener un autovector, ¿no? De A. Si no lo contiene, seguimos iterando. Entonces esto no, lo hago A cuadrado X, así, ¿no? Y veo cuál es el espacio generado por esos tres. Y veo si hay un autovector, ¿no? Si hay, ahí lo detengo. Si no hay, sigo iterando. O sea, sigo evaluando y sigo aumentando el espacio. Así. Y así sucesivamente, ¿no? Sucede que yo puedo encontrar un R, ¿no? Algún número R, ¿no? Mayor o igual que 1, obviamente, tal que si yo itero R menos 1 veces, o sea, cuando yo tengo R de estos vectores, este contiene un autovector, ¿no? Contiene un autovector de A. ¿Ok? Eso es lo que va, aquí podría decir existe un R mayor o igual que 1, tal que va a ocurrir esto, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que esto es un poco difícil visualizarlo en R3, pero voy a intentar hacerlo, ¿no? Digamos que aquí yo tengo mi espacio R3, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya?
mal dibujado, pero bueno. Eh, ya. Dice lo siguiente. Aquí hay autovectores, pero digamos que no los conozco, ¿no? Entonces yo voy a agarrar cualquier vector, ¿sí? Digamos, cualquier, por decir este de aquí, ¿ya? Que va a ser el X, ¿no? Es un autovector, ¿ya? Y lo que comienzo a hacer es iterarlo aplicando la transformación A. Entonces, este X le aplico el A y algo le va a hacer, lo va a trasladar aquí, a X, ¿sí? Y con estos dos voy a formar el plano entre esos dos, con esos dos, ¿sí? Este plano puede o no contener un autovalor, un autovector, ¿no? Pueden estar fuera de este plano los autovectores. Entonces, pero si yo agarro un autovector más, el siguiente lo itero de nuevo el A, para obtener A cuadrado de X, con seguridad, ¿qué va a pasar en este caso? A2 de X, digamos así. Ya serían linealmente independientes. Entonces, tendría todo el espacio, entonces sí o sí habría un autovector, ¿no ve? Entonces, eso aquí sucede a las 3 o 4 iteraciones, ¿no? Eh, pero visualizarlo en dimensiones mayores no es tan sencillo, ¿no? Entonces aquí, esto es una consecuencia directa de la proposición que habíamos demostrado la anterior vez, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos demostrado, esto si se dan cuenta, ¿cómo son los span de aquí? ¿Cómo son los elementos de aquí? Son justamente polinomios, ¿no? Si una combinación lineal de estos, ¿cómo es? Una combinación lineal de estos sería más o menos así, C0x, ¿no? Más C1 AX, ¿no? AX, más hasta un CR menos 1, AR menos 1, X, así sería, ¿no? Pero fíjense que esto, yo puedo factorizar el X y me va a quedar C0 identidad más C1A más y así sucesivamente más CR menos 1 A a la R menos 1, ¿no? Por X, ¿no? Y me dicen que esto es un autovector, ¿no? Y esto no es nada más que un polinomio, G de A en X, ¿no? ¿Sí? Un polinomio, donde este G de X es el polinomio C0 más C1X más y así sucesivamente más CR menos 1 X a la R menos 1. Es un polinomio de grado R menos 1, ¿no? So, lo que nos está diciendo es que en decir esto, decir este corolario, es lo mismo que decir que hay un polinomio tal que GA de X es autovector. Es lo mismo, ¿se dan cuenta? Y eso es justamente lo que hemos demostrado allá arriba. Hemos demostrado que para cualquier valor ¿dónde está? Para cualquier valor ¿cuál es? No, un ratito, esto, aquí, ¿no? Hemos demostrado que para cualquier valor y distinto de 0, ¿no? Esto es un autovector de A, ¿no? Es decir, hay un polinomio, y eso es lo mismo que decir eh, que hay una combinación lineal, ¿no? Como esta que tenemos acá, aquí, ¿no? Es decir, esto. Por eso yo les voy a pedir que ustedes se convenzan de este hecho utilizando esa proposición. ¿Listo? Muy bien, entonces teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a... eh, es muy importante, antes de enunciar el resultado principal, es muy importante que ustedes intenten todos estos resultados verlos geométricamente, ¿sí? Imaginarlos al menos geométricamente, ¿no? Esto ustedes lo tienen que ver como que yo al X le voy aplicando transformaciones y generando los espacios hasta que alcanzo un autovector. Es decir, siempre puedo alcanzar un autovector a partir de cualquier vector no nulo aplicando la transformación un número suficiente de veces. Eso es esencialmente, eso es lo que me está diciendo. ¿Ya? Entonces, más o menos esa idea geométrica vamos a intentar manejar para entender el resultado principal. Y el resultado principal lo que me dice es lo que les decía, ¿no? Es esto mismo, es lo que habíamos hecho aquí encima, ¿no? Lo que habíamos demostrado fácilmente cuando todos los autovectores
todos los autovalores son distintos y hay exactamente M, no solamente vale en este caso extremo, muy particular, sino que va a valer en cualquier caso. Y eso sí tenemos que demostrar, ¿no? Entonces el teorema, este teorema lo que dice es lo siguiente. Dice que si yo tengo una matriz simétrica, siempre es posible construir, si A es simétrica, simétricas real de M por M, ¿sí? Lo que me dice este resultado es que siempre es posible encontrar exactamente M autovectores de A, y además que sean ortonormales, ¿no? Eh, es posible, es posible encontrar, es posible construir, bueno, encontrar, ¿no? Encontrar M autovectores, autovectores de A, ¿no? Eh, que sean ortonormales, eh, que forman un conjunto ortonormal, que forman un conjunto ortonormal, ¿no? Ortonormal. ¿Ok? Y con este conjunto de autovectores ortonormales, voy a poder demostrar de nuevo esto de aquí, ¿ya? Entonces, la demostración no es muy difícil, lo único que hay que hacer es, bueno, en realidad ya hemos hecho unas 3 o 4 demostraciones utilizando más o menos esta técnica, ¿no? Eh, lo que vamos a hacer es suponer que, demostración, ¿no? Demostración. Vamos a suponer que tenemos ya vamos a construirlo inductivamente, ¿ya? Eh, y, pero yo voy a tomar el caso general y luego voy a ilustrar en un ejemplo el caso específico, ¿no? Vamos a suponer que tenemos H vectores ortonormales, ¿no? Y que son autovectores, ¿no? Entonces, sean x1, x2, hasta un xh, o sí, xh, digamos, ¿no? Que son autovectores, todos son autovectores, y son ortonormales, ¿no? Y vamos a suponer que todavía no hemos alcanzado los m que estoy buscando, es decir, el h es menor que el m, ¿ya? Este h puede ser 1, por ejemplo, ¿no? Y en ese caso es el primer paso inductivo, ¿no? Entonces este h bueno, sería mayor o igual que 1 y tendría eso, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, si yo tengo h vectores autovectores ortonormales, ¿ok? Nosotros lo que vamos a hacer es hallar uno más. En realidad de eso se va a tratar. Y luego esto va a ser inductivo hasta alcanzar los n, ¿ya? Entonces la idea es hallar uno más. Entonces la clave está en cómo vamos a hallar ese uno más, ¿no? Es decir, el xh más 1, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer para hallar uno más es escoger cualquier vector no nulo. Y ahí ya se deben estar imaginando que vamos a utilizar este resultado, ¿no? Entonces, hagamos, sea X no nulo, arbitrario, ¿ya? Entonces, y lo que vamos a hacer, pero lo vamos a elegir de tal forma que sea ortogonal a estos de aquí, ¿no? Solamente que sea ortogonal, ¿ya? Sea X ortogonal a x1, x2, xh, así, ¿ya? Siempre podemos hacer eso porque el h es menor que el m, ¿no? Entonces nosotros simplemente tomamos el espacio generado por estos, que no va a alcanzar a todo el espacio porque son linealmente independientes, ¿no? Su dimensión va a ser exactamente h, ¿no? Y no va a alcanzar al m, entonces tomamos el complemento ortogonal, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Es decir, que es como si yo tuviera más o menos esta idea en R3, ¿no? Si ustedes tienen el R3, ¿no? Tengo dos, digamos. Entonces, aquí está el X1 y el X2. Entonces, X1 y X2. Este X1 y X2 van a formar un plano, ¿no? Así.
¿sí? Cuando tomo el espacio generado por esos dos. Entonces, lo que yo hago, como no completa todo el espacio, eso significa esto, h menor que m, entonces tengo que agarrar uno en el complemento. Entonces, lo único que hago es agarrar un x distinto de cero en el complemento. Pero yo quiero que sea además ortogonal a todos los demás. Entonces, lo que hago es considerar el espacio ortogonal, ¿no? Este espacio sería una recta en este caso, ¿sí? Este es el espacio ortogonal de este. Si este le voy a llamar, digamos, B, el espacio generado por x1 y x2, span de x1 y x2, digamos, ¿no? Este de aquí sería el B ortogonal. ¿Se acuerdan del B ortogonal? Son los vectores que son ortogonales a todos los vectores de B, ¿no? Y en este de aquí escojo uno, este, digamos, y ese le voy a llamar ese sería este X. Este X no solamente es un vector que no está en el espacio generado por esto, sino es ortogonal a los dos, ¿no? A estos dos, ¿no? Y en realidad a todo el espacio, porque lo he escogido en el complemento ortogonal, ¿sí? ¿Ok? El complemento ortogonal de álgebra lineal, ¿no? Entonces, lo voy a colocar entre paréntesis, ¿ya? Para que eso quede claro, ¿no? Podemos escoger X así, ¿no? Pues, pues, em, pues el espacio, span, lo voy a escribir aquí, span de x1 hasta xh no alcanza a todo el espacio, ¿no? Es distinto del espacio Cm, ¿no? De los vectores de dimensión n, ¿sí? Entonces, como no alcanza todo el espacio, ¿no? Entonces nosotros escogemos luego, bueno, lo voy a llamar este B, digamos, ¿no? Luego, sea X que pertenece al complemento ortogonal, que por este mismo motivo es no vacío. ¿No ve? Si este B es distinto de este conjunto, el complemento ortogonal es no vacío, ¿no? Entonces, hagas un X en este conjunto. Entonces, es la manera en la cual se escoge este X que sea ortogonal a todos estos. Es una de las maneras, ¿no? No es la única, evidentemente. Pueden utilizar también el proceso de Gram-Schmidt para poder hallar este X distinto de cero ortogonal a estos, ¿no? Pero esa es otra forma de hacer, ¿ya? Nosotros solo necesitamos uno que sea no nulo y que sea ortogonal a estos de aquí. Y ese siempre lo voy a poder hallar en el complemento ortogonal porque el espacio aún el espacio generado por esos vectores todavía no lo completa al espacio CM, ¿no? Pero lo que nosotros necesitamos es un autovector. Entonces, una vez que he escogido este X distinto de cero ortogonal a estos, ¿no? Lo que necesitamos ahora es un autovector. Y para ese autovector justamente utilizamos eh, vamos a utilizar la proposición anterior, ¿no? Para hallar. Pero antes de eso, también quisiera que observemos el hecho de que, un hecho, ¿no? De que si yo, por ejemplo, estos, mm, eh, si, si yo hago cualquier o sea, si yo le aplico a este X la transformación A, es decir, el X es ortogonal a todos estos, por la forma como lo he escogido. Entonces, lo primero que voy a observar es que si yo tomo cualquier número de veces aplicado al X, la transformación A, este de aquí sigue siendo, es ortogonal, va a seguir siendo ortogonal a cada XY. Eso es lo que primero vamos a observar, ¿ya? Es decir, el X, la sucesiva aplicación de la transformación a este nuestro X, va a mantener la propiedad de que sea ortogonal a estos XY. ¿Ok? Y eso no es difícil de demostrar. Lo único que tenemos que hacer es calcular el producto interno de estos XY con el AKX. Tenemos que ver que esto sea ortogonal. Esto me tiene que dar 0, ¿no? Y aquí es donde tenemos que utilizar justamente las propiedades del hecho de que es simétrica, ¿no? Esto es por propiedades de la conjugada, esto va a ser igual a
eh, la transpuesta conjugada, ¿no? Bueno, lo voy a escribir así, AX y esto K, así, XY, ¿no? Coma X. Así sería, ¿no ven? Pero esto es exactamente el mismo A, por lo que es simétrico. Entonces esto se va a convertir en AXY X. Así, ¿no ven? Y, perdón, a la K. Así. Eso es porque A estrella es igual a A transpuesta conjugada, ¿no? Es igual a A, porque es real y porque es simétrica, ¿no? Entonces, esto, como ustedes ya saben, esto me va a dar simplemente lambda a la K, X, Y, X, ¿no? Esto es porque este X, Y es autovector, ¿no? Eso sería lambda I, perdón, ¿no? Porque lambda I va a ser el autovalor de eso, ¿no? Y de aquí puedo sacar el escalar, entonces voy a tener lambda I a la K, que son reales, X y X, ¿no? Pero por definición o por construcción, el X ya es ortogonal a los X1, XN, entonces esto me va a dar 0, ¿no? Y esto me va a dar 0. Entonces eso demuestra de que el XY también es ortogonal a este, a KX, ¿no? Entonces eso es lo que queríamos demostrar, ¿no? Listo, entonces con esto nosotros ya tenemos que las potencias de, bueno, la aplicación sucesiva de A al X, ¿no? Me sigue dando vectores. Es como si agarrara este X, lo aplicara el AX tiene que seguir aquí, ahí, porque tiene que ser ortogonal a estos dos. ¿Se dan cuenta? Entonces, o tiene que moverse un poco, pero mantenerse ortogonal a estos dos, ¿no? Entonces ese es el detalle importante, ¿no? Muy bien, entonces con esto nosotros, una vez que ya sabemos que estos van a ser, si nosotros por el teorema anterior, ¿no? Por este teorema, sabemos que podemos encontrar una combinación lineal que me dé exactamente un autovector, ¿no? Porque el espacio generado por estos, para algún R, contiene un autovector. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, por la proposición, por el corolario anterior, ¿qué sabemos? Existe, existe un R mayor o igual que 1, tal que, ¿no? Eh, span, bueno, lo voy a escribir ya, span de este X1, eh, perdón, no es esto, ¿no? Es span de X, coma, a X, coma, y así sucesivamente a la R menos 1 X. ¿Esto qué sucede con este? Este contiene un autovector. Un autovector. ¿Lo ven? Eso es lo que decía el corolario y que ya les había dicho que de dónde viene, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que alguna combinación lineal de estos es un autovector, ¿no? Es decir, existen, ¿no? Escalares, lo voy a escribir así, escalares, qué sé yo, C0, C1 hasta CR-1, así, tal que, ¿no? Esta combinación lineal, que le voy a llamar Y, bueno, le voy a llamar X, le voy a llamar Y, ¿ya? Y igual, luego le voy a cambiar el nombre, C0 más C1, perdón, está mal, ¿no? C0X más C1AX, ¿no? Es una combinación lineal de estos, ¿no? Me va a dar exactamente el CR-1 a la R-1 X. Esto es un autovector. Y justo eso es lo que estaba buscando. Un autovector, ¿no? De A. ¿Sí? Y como cada uno de estos era ortogonal a todos los XY, entonces esta combinación lineal de nuevo va a ser ortogonal, ¿no? Ustedes simplemente toman el producto escalar de Y con algún XY, esto les va a dar 0, ¿no? ¿Por qué? Porque cada XY es ortogonal a X, a AX y a cualquier potencia, como hemos visto aquí, ¿no? A cualquier X, a KX va a ser 0.
¿no? Entonces esto se va a convertir en C0, X con XY, y así, ¿no? Por propiedades de Producto Interno. Lo voy a escribir nomás para que quede claro. Esto sería, perdón, esto es AX, ¿no? AX, XY, así, por propiedades del producto escalar, ¿no? Esto sería AR menos 1X con XY, pero cada uno de estos hemos visto de que se anula con el XY. Entonces, estos se hacen 0 y todo esto me va a dar 0, ¿no? Eso significa que el Y es ortogonal a cada XY, ¿no? Pero solo es ortogonal, yo necesito que sea ortonormal. Entonces, finalmente, lo que hacemos es definir el que estábamos buscando. Finalmente, lo normalizamos. Finalmente, sea el X sub H más 1, que es el que estábamos queriendo completar, ¿no? Quería buscar uno más, ¿no? A XH más 1, lo que hacemos es normalizarlo. Es decir, lo que hacemos es agasar el 1 sobre el producto interno de Y con Y, así, ¿no? Esa es la norma de la, bueno, le tengo que tomar las raíces, ¿no? No. Tomando la norma euclidiana, para no hacerlo más complicado, lo único que voy a hacer es tomar 1 sobre el módulo de Y por y ya está, ¿no? Donde el módulo de Y ya saben que es nada más que el producto interno de Y con Y a la 1 medio. Y acabó, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros, dado un conjunto de autovectores ortonormales, ¿no? H, ¿no? Siempre puedo hallar uno más, mientras no complete el N, ¿no? Entonces, inductivamente lo que yo voy a hacer es partir, tengo nuestro espacio, ¿no? Y lo que hacemos es partir de cualquiera, ¿no? Un X1. Ya es ortonormal, ¿no? Un vector ortonormal, es decir, tiene que ser de módulo 1. Entonces, por lo que acabamos de demostrar, siempre puedo encontrar uno más, X1, luego X2, de tal forma que este ya nace como autovector, pero este X2 lo puedo escoger como autovector y puedo hacer que sean ortonormales, ¿no? Luego en X3, ¿no? Por el mismo procedimiento aplicado a X1 y X2. Luego X4, por el mismo procedimiento aplicado a X1, X2, X3, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llegamos a un XM exactamente, ¿no? Y todos estos van a formar un conjunto ortonormal de autovectores. Ortonormales, males y autovectores, todos, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Obviamente, algunos de estos autovectores vale, em, tienen el mismo autovalor, ¿no? Porque algunos autovalores se pueden repetir, ¿no? Entonces, como colorario, como, eh, digamos, consecuencia de todo esto, si nosotros agasamos o formamos la matriz, ¿no? Para cualquier matriz simétrica, ¿no? Para cualquier matriz simétrica, nosotros construimos este conjunto, entonces nosotros vamos a hacer lo que siempre hacemos, tomamos la matriz que va a tener como columnas esos vectores, esa matriz, ¿no? Y con esa matriz nosotros eh, eh, vamos a tener, además, cada uno de estos se corresponde con su autovalor, con sus autovalores, ¿no? Que van a ser lambda 1 hasta un lambda m. Pero el detalle es que estos se pueden repetir, ¿no? Pueden repetirse. Así son sus autovalores. Pueden repetirse. No son todos, no necesariamente son todos eh, eh, no, no necesariamente son todos distintos, ¿no? Pueden repetirse. Esos son sus autovalores, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Con estos autovalores para los correspondientes, el x1 es para el lambda 1 y el xm es para el lambda m, y así sucesivamente. Estos son los autovalores, ¿no? Autovalores, por si acaso. Entonces, hacemos lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? Pero el detalle es que ahora la cosa se va a volver más sencilla, ¿no? Porque si nosotros definimos D como siendo la matriz diagonal de estos, ¿no? Lambda 1 hasta el lambda m, que ya les he dicho pueden repetirse,
¿no? Nosotros vamos a poder escribir esto por este hecho, ¿no? Del hecho de que AXI es igual a lambda I por XI. Esto se puede escribir de la siguiente manera, ¿no? Esto ya lo hemos hecho la anterior vez. AX igual a X por D, así, ¿no? Donde este D es la diagonal, ¿no? Entonces, al escribirlo de esta manera, eh, eh, pero el detalle y la cosa importante es que ahora estos vectores X1, XM son ortonormales, ¿no? Eso significa que esta matriz, ¿no? X es ortogonal, es una matriz ortogonal, como lo que había pasado justamente aquí, ¿no? Esta matriz X es ortogonal, ¿no? Y eso va a hacer de que de nuevo se dé, luego, ¿no? Eh, vamos a poder escribir esto como de esta manera, ¿no? Simplemente X' a X igual a D, así, ¿sí? Esa es la manera en la cual vamos. O equivalentemente, o de forma equivalente, ¿no? Puede escribirlo así, A igual a X de X', ¿sí? Donde, y esta forma de escribir una matriz simétrica real a partir de una base ortonormal de autovectores, ¿no? Y utilizando ya no la inversa, sino la transpuesta solamente, esto es lo que se denomina descomposición espectral. Descomposición espectral. Es el tipo de descomposición espectral más básico, ¿no? Porque hay otros más completos, ¿no? La ventaja aquí, ¿no? Y esto es lo mismo que esto, ¿no? Que lo que hemos obtenido aquí, en el caso más sencillo, donde todos los autovalores son distintos, ¿no? Es lo mismo, fíjense, ¿no? Pero el detalle y lo que hay que elevar aquí es la facilidad. ¿Por qué? Porque este ya no es una matriz inversa, es una matriz transpuesta solamente. Entonces, es suficiente hallar un conjunto ortonormal de vectores para diagonalizar la matriz, en otras palabras, ¿no? Y esa es la ventaja que va a tener en las aplicaciones, ¿no? Este es el tipo de descomposición eh, más sencillo, el primer tipo de descomposición espectral que hay para las matrices simétricas reales, ¿no? Que siempre se los puede escribir así, ¿sí? Ahora, hallar estos vectores, es decir, el X1, el X2 y eso, puede no ser algo eh, muy, muy sencillo, ¿ya? ¿Ok? Otra cosa que es importante destacar aquí es que eh, por las propiedades de, de los autovectores, de los autovalores, ¿no? Los autovalores de A son los mismos que esta matriz diagonal, ¿no? Es decir, y son reales, por si acaso, porque es simétrica, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros habíamos demostrado, si se acuerdan, una propiedad referida al el espacio espectral de la matriz A correspondiente a un autovalor lambda, ¿no? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho de que la dimensión de este espacio es siempre mayor o igual que uno y es siempre menor o igual que la multiplicidad del algebraica del, del autovalor, ¿no? Lo voy a escribir así, multiplicidad algebraica de lambda. Así, a eso habíamos llegado. ¿Ven? Este hecho de aquí, como este X' es solamente la inversa de X directamente, ¿no? Eh, lo que nos está diciendo aquí es que en el caso simétrico, en el caso de matrices simétricas, siempre se va a dar la igualdad, ¿no? Entonces, eso es una consecuencia de lo que acabamos de hacer, ¿no? Porque justamente los autovalores de A y de la matriz D, que es la matriz diagonal de autovalores, son las mismas, ¿no? Entonces, ahí y los espacios van a ser los mismos, ¿no? Entonces, si A es simétrico, si A es simétrica, ¿no? Entonces, tenemos que la dimensión
lo que se llama la multiplicidad geométrica es igual a la multiplicidad algebraica, ¿sí? Permítanme escribirlo así nomás, ¿ya? Algebraica de lambda, ¿no? ¿Ok? Eso es algo que no siempre sucede, como les había dicho, ¿no? Puede ser menor la dimensión que la multiplicidad. Eso es algo que lo podemos ver se puede ver con matrices pequeñas incluso. ¿Ok? Y por lo tanto, toda matriz simétrica va a ser diagonalizable, sí o sí, ¿no? Entonces, eso es algo que no es algo que no siempre va a suceder, ¿ya? Ok, entonces con esto terminamos aquí la parte de las matrices simétricas, ¿no? Y lo que vamos a ver ahora es cómo se aplica, ¿no? Una aplicación. Y una de las aplicaciones más, digamos, relevantes para nosotros, especialmente en lo que se refiere al análisis de datos, ¿no? Tiene que ver con lo que hemos estado estudiando, que es el análisis de regresión, ¿no? Y en el análisis de regresión hay un problema que se presenta frecuentemente cuando uno hace un análisis, o sea, cuando yo, bueno, para recordar un poco, un análisis de regresión, bueno, un modelo de lineal, que hemos llamado un modelo eh, que hemos estado estudiando, lo hemos escrito de forma simplificada así, ¿no? ¿Sí? Donde este X, ya saben, es una matriz con unos en la primera columna y los demás son las variables regresoras, ¿no? Y para este lo que hemos encontrado es un estimador, ¿no? De mínimos cuadrados, ¿sí? Para los parámetros que son este beta, ¿no? Y el mejor estimador de mínimos cuadrados que hemos encontrado obedecía a esta fórmula, si se acuerdan, ¿no? Era x' x a la menos 1 por x' por y, ¿no? Así, ¿no? Esta era la manera en la cual calculábamos una, eh, calculábamos el estimador, ¿no? Este es lo que llamamos el estimador, por mínimos cuadrados. Por mínimos cuadrados, ¿no? Bueno, no lo voy a escribir eso. Este es el modelo. El modelo es un modelo lineal, que hemos llamado un modelo lineal, y el estimador lo hemos calculado así, ¿no? Y hemos visto algunas propiedades y bla, bla, bla. Y el trabajo que tienen que hacer consiste en justamente hacer esto con un dataset de A, ¿no? Pero ¿cuál es el problema que generalmente se va a encontrar a la hora de la verdad cuando uno está intentando hacer análisis, que probablemente ustedes lo van a ver incluso en el trabajo que van a hacer, ¿no? Está cuando uno tiene una condición importante que habíamos impuesto para, la, para poder hacer el análisis, ¿no? Es que si, por ejemplo, el X es así, ¿no ve? Es de esta forma, es un 1 sobre n, ¿sí? La columna de unos que tomábamos, ¿se acuerda? Y aquí había un X1 que era donde estaba el dataset, ¿no ve? El dataset. Pero la condición para que todo funciona bien, habíamos hecho una suposición, ¿no? La suposición era que este X1, las columnas de este X1, es decir, los datos de entrada para la regresión, tenían que ser linealmente independientes, ¿no? Es decir, las columnas de X1 son linealmente independientes, ¿no? Esa era una condición importante, ¿no? Y ya habíamos dado una justificación más o menos razonable de por qué era importante esta independencia lineal entre las columnas de X1, ¿no? Y además eso hacía de que esta matriz de aquí, por ejemplo, sea definida positiva, ¿no? Y además tenga inversa, ¿no? Sea inversible. Entonces eso era muy importante para lo que habíamos hecho, ¿no? Pero sucede que si bien esta condición puede que se cumpla, hay situaciones en las cuales nosotros tenemos dos columnas de estas que siempre van a ser linealmente independientes, por ejemplo, ¿no? Pero puede que sean casi linealmente dependientes, ¿sí?
¿Qué quiere decir eso? ¿No? Es como cuando nosotros tenemos, o sea, lo voy a intentar ilustrar gráficamente con dos vectores. Esto es el prototipo de dos vectores linealmente independientes, ¿no ven? El x1, digamos, y el x2, ¿sí? Son linealmente independientes, ¿sí? Pero si ustedes consideran este mismo x1, digamos, ¿no? Pero ahora consideran este x, un x2, pero muy cercano a él, pues está separado, pero están muy cercanos, ¿no? Muy próximos, siguen siendo linealmente independientes, ¿no? Pero salvo por un pequeño movimiento del x2, se volverían linealmente dependientes. ¿Se dan cuenta? Es decir, si este x2 lo baja un poquito, ya entra en el espacio generado por el x1, digamos, ¿no? Este no, si yo lo muevo un poquito, este x2, no pasa nada, no se va a meter con el espacio generado por el x1. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, cuando sucede algo como este segundo caso, ¿no? Generalmente lo que se dice es que son, si bien son linealmente independientes, son casi linealmente dependientes, ¿no? Y son casi en el sentido de que una pequeña variación del x2 haría que los dos fueran linealmente dependientes. Por eso se les llama casi linealmente dependientes, ¿no? Entonces, como nuestros datos son muestrales, es decir, los datos que tomamos son de una muestra, ¿no? Si tomo una muestra y tomo otra muestra, esos datos generalmente van a tener una ligera variación, ¿no? Aunque el análisis que hemos hecho era, no hemos supuesto que, no hemos trabajado con variables aleatorias para los X1, solamente el E y el Y eran variables aleatorias, el X eran datos medidos fijos, exactos, ¿no? Es decir, este y este E nomás eran variables aleatorias en el análisis que hemos hecho, ¿se acuerdan? ¿Sí? Este X, los datos de entrada, eran los datos de una muestra. Era una muestra que podía tener errores de medición, pero era fijada, ¿no? Entonces, cuando uno hace un análisis de regresión, uno tiene que considerar el hecho de que esa muestra puede cambiar, ¿no? Es decir, probablemente tengamos que hacer una nueva regresión para un nuevo conjunto de datos, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Que la nueva variación probablemente ha corregido los errores de medición que tenían los instrumentos de medición o ha corregido los errores numéricos de los errores probablemente numéricos que se hayan introducido en la curación, ¿no? Es decir, al curar el dato, ¿no? O sea, ¿qué significa curar los datos? Significa depurarlos, digamos, ¿no? Ponerlos en un formato apropiado. Y a veces cuando uno cura los datos, tiende a o introducir o corregir errores de medición o de aproximación numérica. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo hago esta suposición de independencia lineal, ¿no? Si yo tomo otra muestra, ¿no? Si yo tengo este tipo de datos que son casi linealmente dependientes, lo que va a suceder es que con el nuevo dataset, estos podrían convertirse en linealmente dependientes porque ha habido una ligera variación en la medición que lo ha vuelto a linealmente dependiente. Entonces ahí yo voy a tener problemas, ¿no? Porque los estimadores van a comenzar a variar, ¿no? Y eso se va a notar justamente en esta matriz. Esta matriz es la que va a capturar, por decir, la casi dependencia lineal, ¿no? Ahora, esta situación, ¿no? Esta situación que aparece cuando uno tiene dos variables regresoras que son casi lineales, que no lo percibe al principio probablemente, ¿no? Es un fenómeno que se llama multicolinealidad. Multicolinealidad, ¿no? Y aquí yo les he dado la versión sencilla, es de dos vectores que son casi linealmente independientes, pero eh, hablar de tres o cuatro o un conjunto de vectores casi linealmente dependientes es un poco más complicado, ¿no? Entonces, este es un problema muy difícil. Bueno, no es es un problema que se lo puede visualizar sencillamente de esta manera, pero que eh, en los hechos es un poco complicado
de tratar, ¿no? Y es justamente, entonces, ¿qué es lo que, bueno, antes de entrar a lo que, a cómo intervienen los autovalores, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Entonces, introducen una nueva muestra y como hay esta naturaleza de multicolinealidad, lo que va a pasar es que la nueva matriz X1 y probablemente tenga esto, ¿no? Se vuelva linealmente dependientes, ¿no? Y la matriz esta no sea inversible, ¿no? Entonces, eso es algo que es lo que tendríamos que evitar que suceda. ¿Para qué? Para que la estimación sea robusta, ¿sí? ¿Qué significa que la estimación sea robusta? Que cuando nosotros cuando hacemos la regresión con nuevas muestras, ¿no? La varianza de las estimaciones no sea muy grande, ¿no? Eh, pero si esa varianza es muy grande, entonces quiere decir que ahí no va a haber robustez, ¿no? Probablemente nuestra capacidad predictiva sea pobre, ¿no? Entonces, tengo que garantizar yo que eso no suceda, ¿no? Y en este caso sencillo, por ejemplo, la solución sería, en el caso, digamos que por algún método hemos detectado que estas variables son casi linealmente dependientes en este sentido, ¿no? Eso querría decir intuitivamente, y eso justamente es lo que tenemos que justificar, ¿no? Intuitivamente querría decir que como este depende, como este en última instancia casi depende del otro, ¿no? El estimador que le corresponde entre los dos es muy semejante, es decir, no aporta nueva información. ¿Se dan cuenta? Es decir, la variable que explica la variación no influye, son idénticos en otras palabras, ¿no? Son casi idénticos, ¿no? Es decir, va a variar poco al hacer una variación entre los dos, ¿sí? Entonces, la forma de resolverlo es eliminando una de las variables regresoras. Cuando se detecta, por ejemplo, que estas dos son casi linealmente dependientes, eliminamos una de ellas, ¿no? Porque esencialmente no aporta mucha información, ¿sí? Y eso es y justamente eso es lo que van a detectar los autovalores, ¿no? Con el hecho de que no contribuye en mucho en a la hora de hacer la estimación, ¿no? Entonces, la técnica de lo que se hace en este caso sencillo es eliminar una de ellas, ¿no? ¿Sí? Cuando son casi linealmente dependientes, y eso resolvería en parte el problema, ¿no? Pero esta es una solución muy sencilla, en este caso muy ilustrativo, de dos. ¿Qué pasa si tengo cuatro? ¿O cómo detecto que hayan cuatro donde se presente este fenómeno de la multicolinealidad, ¿no? Entonces ahí es donde justamente voy a necesitar hacer un trabajito extra, porque si se acuerdan, eh, justamente el hecho de que haya esta eh, casi, ay, casi dependencia lineal respecto a las variables de respuesta, va a afectar a la varianza, porque si ustedes se acuerdan, hemos sacado una fórmula, ¿no? Que era la varianza del estimador, ¿no? Y la varianza del estimador, si más no me equivoco, es rho cuadrado dependía, y era nada más que rho cuadrado por esta matriz, x', x a la menos 1, así, ¿no? Entonces, este hecho de que sea casi lineal va a hacer que esta matriz tenga variaciones muy grandes, ¿no? Tenga entradas muy grandes, ¿no? Porque no va a ser la identidad, esto, en otras palabras, ¿no? O va a ser un valor muy, muy oscilante, ¿no? Va a tender a tener elementos muy grandes, ¿no? Justamente porque esta matriz probablemente sea singular, pero muy mal condicionada por esta situación de acá, ¿no? Entonces, esta varianza, la varianza del estimador bueno, lo voy a escribir aquí, ¿no? Tiene entradas muy grandes, ¿ok? Muy grandes. Y eso es,
justamente por el hecho de que se está presentando este tipo de situación, ¿no? Lo malo es que nosotros no contamos con este dato a priori, ¿no? Entonces tenemos que detectar la multicolinealidad a, perdón, a posteriori. Solo podemos ver esto a posteriori. Entonces tenemos que detectar la multicolinealidad a priori, ¿no? Y lo tenemos que hacer a partir de un análisis de autovalores, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer a grosso modo? Porque esto no es sencillo de explicar. Lo vamos a hacer a partir de un proceso de estandarización de los modelos, ¿no? Específicamente del modelo eh, de regresión, ¿no? De tal forma que en un momento dado le podamos aplicar la descomposición espectral a nuestro, a nuestro, a nuestro modelo para poder detectar estas cosas, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer de una manera un poco intuitiva para que no nos perdamos en los detalles, porque algunos detalles son bastante, como les digo, eh, técnicos, ¿no? Entonces, si esos detalles técnicos a veces hacen que uno se pierda en lo que realmente uno quiere hacer, ¿ya? Entonces voy a intentar hacerlo muy esquemáticamente para que no nos perdamos, y lo que voy a explicarles ahora es cómo se estandariza un modelo no lineal, ¿no? Esto se llama estandarización, estandarización, ¿no? En algunos textos le llaman centralización, pero en la mayoría que he visto que más se le llama estandarización, ¿ya? ¿En qué consiste la estandarización? Nosotros partimos de nuestro modelo, ¿no? Nuestro modelo es es un modelo no lineal, ¿no? Donde tenemos unos datos de entrada, ¿no? Que son los X, unos datos, eh, ciertos datos, y estos datos son las entradas, ¿no? Entonces, para más o menos introducir la idea, supongamos que tenemos un conjunto de datos, ¿ya? X, ¿no? Que puede ser la de nuestras variables regresoras, X1, alguna de ellas, X2 y así, ¿no? Hasta un XN. Digamos que esa es tenemos un vector así, ¿no? Este vector está distribuido de alguna manera y tiene una media, ¿no? Entonces, la estandarización consiste en hacer transformaciones en el modelo de tal manera de centralizar en la media. Y centralizar en la media quiere decir que nosotros modificamos nuestro conjunto de datos para que la media, por ejemplo, sea un valor estándar, en este caso cero, por decir. Y esto viene precisamente eh, de la distribución normal, aunque aquí ahora mismo no estamos hablando de distribuciones, pero tiene más o menos ese origen. Entonces, la idea es introducir una nueva variable b, de tal forma que nosotros, por decirlo de alguna forma, forzamos a que los datos los vamos a transformar para que los nuevos datos tengan media nula. Y eso se hace con esta transformación, ¿no? Simplemente tomamos las variaciones de los datos a la media, ¿no? Y esto nos daría lo tenemos que ver como una transformación, ¿sí? Entonces, para verlo como una transformación, esto yo lo voy a separar, ¿no? Lo voy a separar y, por definición, por si acaso, esto es 1 sobre n, ¿no? Y la sumatoria de los xy, ¿no? Igual, ¿no? Hasta n, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta definición, esto yo lo puedo separar, ¿no? Y lo puedo ver de esta forma, x menos, ¿no? Y esto es como un vector, como no es nada más que un vector esto es una constante, ¿no? Entonces lo puedo sacar la constante, 1 sobre n, ¿no? Y esta parte de aquí, bueno, lo voy a hacer mejor así. Lo voy a separar en las dos partes para que se vea cuál es el tipo de separación que estoy haciendo. Es x1, x2, ¿sí? Xn, lo estoy separando, ¿sí? Menos, y aquí voy a separarlo en este de aquí. Ay, perdón. Este vector, que sería el de medias, ¿sí? X medias, ¿ok? Y lo que voy a hacer es
verlo como una transformación sobre el X a partir de un operador, ¿no? Y eso se lo hace a partir de siguiente problema. Aquí, todos estos son sumatorias nomás. Entonces esto se va a volver aquí, este sería mi X, ¿no? El X común y corriente que estoy tomando, menos, ¿no? Aquí todos tienen esta constante, entonces la voy a sacar 1 sobre n, ¿sí? Y en este vector me quedarían simplemente las sumatorias, ¿no? Sumatorias de los xy, ¿no? No voy a colocar los subíndices xy, y así sucesivamente, sumatoria de los xy. Así me quedaría, ¿no? ¿Sí? Si sigo trabajando estas transformaciones, esto lo puedo ver como x menos 1 sobre n, ¿sí? ¿No? Y esto, sí, lo puedo ver como una multiplicación matricial, ¿sí? De esta matriz, la matriz de puro unos. 1, 1, 1, ¿sí? 1, 1, 1. Así, esta matriz de puro unos multiplicado por el vector x1, x2 y así xn. ¿No ven? Fíjense que al multiplicar esta fila por esta columna, justo voy a tener esta fila y esta columna, justo voy a tener ¿no? Y así lo puedo expresar. Este vector lo puedo expresar como una multiplicación de esta matriz por esta matriz, pero esta matriz también a su vez la puedo expresar como x menos 1 sobre n, ¿no? Lo puedo expresar como el producto de estas dos vectores, un vector fila, o un vector columna de puro unos, así, ¿ok? Y un vector fila de puro uno, así, 1, 1, 1. ¿Sí? Si hacen el producto de este vector con este vector, en formato fila, obtienen justamente esta matriz, ¿no ve? Es la matriz, es el producto que habíamos visto en el primer capítulo, vector fila, no, vector transpuesto, ¿no? Y todo esto multiplicado por nuestro vector X, ¿no? Eh, ay, por nuestro vector que es el X, así, ¿no? ¿Ok? Este vector yo le voy a llamar, generalmente se lo denota como 1 sub n, ¿ya? Es el vector columna de unos, ¿sí? Y entonces sería el vector 1 sub n transpuesta, ¿no? Entonces, finalmente yo puedo escribir este B que es el que va a, transformar a todo. Puedo factorizar este X y este X a la izquierda, y ahí va a aparecer la matriz identidad, ¿no? Menos 1 sobre n, y aquí la matriz de unos de tamaño n, por la matriz de unos de tamaño transpuesta, así, así, ¿no? Entonces, es decir, si esto yo lo veo como un operador, una transformación T, ¿no? Cuando yo esta transformación le aplico a un X, lo que obtengo es un vector, un nuevo dataset, ¿no? Un nuevo dataset, ¿sí? Pero hay un detalle. El detalle es que si yo saco la media ahora de este nuevo dataset, voy a obtener 0, ¿no? Y este proceso de aplicar a un vector esta transformación es lo que se llama centralización. Lo que hemos hecho es trasladar los datos de tal forma que la media se ubique directamente en el 0, ¿no? Entonces, para que lo entiendan más o menos, bueno, lo voy a intentar ilustrar así. Imagínense que tienen aquí las rectas de A, ¿ya? Y sus datos, y aquí está el 0, o sea, por acá. Aquí está el 0. Y sus datos están aquí dispersos por acá. Son estos. Por aquí están aquí, ¿ya? Entonces estos datos están aquí y su media está por aquí. Entonces lo que hacemos con esta transformación T es trasladar todos los datos. Le aplico la transformación T a todos, aquí está el X1, X2, X3, así, ¿no? Le aplico la transformación. ¿Y qué es lo que hace la transformación? Lo que va a hacer es trasladar todos estos datos, ¿no? Hacia una nueva posición que serían aquí, ¿sí? ¿No? Entonces el X1 se va a ir con un B1, digamos que va a caer por aquí, B1, ¿no? El X2 se va a ir con el B2 que va a estar por aquí, B2, así.
Pero el detalle es que la media de estos nuevos datos, ¿ves? ¿Sí? Va a ser justamente el 0, ¿no? Entonces, eso es lo que hace esta transformación. Y que aquí lo estamos viendo como una matriz, ¿no? La matriz identidad menos 1 sobre n por esto. Eso siempre va a tener ese efecto. Trasladar los datos al, al centro del eje de AL, ¿no? De ahí viene el nombre de centralizador. Lo lleva al centro de los números reales, ¿no? De tal forma que la media sea el 0, ¿no? Entonces, con la ayuda de este operador de centralización, lo que vamos a hacer es eh, aplicar esta transformación a nuestro modelo, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a partir de nuestro modelo común y corriente que siempre trabajamos, que es este, era así, ¿no? Y lo que vamos a hacer es introducir esta transformación. Y si ustedes se acuerdan, en la parte de la covarianza, varianza, hemos visto qué varía y qué no varía con las transformaciones, ¿no ve? Entonces, vamos a aprovecharnos justamente de ese hecho para poder estandarizar, llevarlo a una forma estándar, cualquier modelo, ¿no? Ok, entonces este nuestro modelo yo lo puedo escribir de esta manera, aprovechando ya el hecho que he introducido esta notación del 1 sobre n. Este producto de x por b, yo lo voy a separar el x en dos bloques. Un bloque que son la columna de 1, ¿se acuerda? Y el x1, que es los datos, los datos que tengo. Y este beta lo voy a separar bueno, voy a utilizar mejor paréntesis para no mezclar las notaciones, ¿no? Así, así. Y aquí, pero esto es bloque, ¿no? Columna de unos, dataset, ¿no? Y este beta lo voy a separar en dos, B0 y B1. Pero ojo, este B0 es un escalar y este B1 es un vector. Este B1 en realidad es así, ¿no? El beta lo escribíamos como el beta 0, beta 1 y así, hasta el beta K, ¿no? Entonces, todos estos les voy a llamar beta 1 por comodidad, ¿ya? Tal vez sería bueno colocarle una seña, tal vez un sombrerito o algo así, pero permítanme escribir solamente beta 1 para referirme a todos los demás de la columna del estimador B, ¿no? Así, más epsilon. Entonces, no se olviden, esto es un escalar, y esto es un vector. ¿Sí? El vector de los parámetros para el dataset. Y el escalar es para este 1n, ¿no? ¿No? Entonces es la manera en la cual lo escribíamos, si se acuerdan, ¿no? Y lo que vamos a hacer es simplemente manipular esto, ¿no? Manipular esto. eh, si yo lo vuelvo a escribir esto, lo voy a poder escribir por la multiplicación matricial, lo voy a escribir como beta 0 por 1n, así, ¿no? Esto por esto, más, ¿no? Y esto lo voy a escribir como beta 1 o x1 por beta 1, donde ustedes ya saben que este beta 1 es un vector, más epsilon, ¿no? Entonces, así es como lo voy a escribir, ¿no? En forma, para poder aplicar lo que se llama la centralización, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es forzar ahí la entrada de esta transformación para centralizar los datos, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo único que hacemos es lo que siempre hacemos a veces cuando queremos forzar a que aparezcan las cosas, ¿no? Lo que vamos a hacer es, perdón, uno sobre n, lo vamos a hacer es sumar y restar. Entonces, aquí, en esta parte de acá, lo que vamos a hacer es sumar y restar esta transformación que acabamos de ver para que aparezca. ¿Listo? Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a sumar, sería el 1 sobre n, ¿sí? 1n, 1n transpuesta, ¿no? Que es lo que, de aquí, ¿no? Más, y aquí vamos a introducir la identidad en n, menos el 1 sobre n, justamente para que aparezca la transformación que hace, que centraliza los datos, ¿no? Prima, ¿sí? Todo esto multiplicado por x1, b1. Fíjense que en realidad, esencialmente no hemos hecho nada, pero he logrado introducir esta transformación aquí. Le voy a llamar t, provisionalmente, ¿ya?
¿Ok? Entonces, esa era mi intención. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora hacer que este adquiera el rol de, se aplique en la, como la esta transformación, el dataset que es este X1 lo va a transformar y va a llevar todas las medias al cero, ¿no? Ese es el objetivo. Esto es lo que hace esto, ¿no? Entonces, aplicado al X1, que son columnas, son vectores, ¿no? Nuestro dataset va a hacer que todas las medias de los datos se vayan a cero. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, lo que voy a tener, bueno, haciendo operaciones un poco, voy a tener Y igual a, ¿no? Y lo que voy a observar ahora es que aquí hay este B0 es un escalar, entonces este 1n que aparece aquí, tengo en común con este 1 sobre n, entonces lo que voy a hacer es separarlo para llevarlo como una variable regresora, ¿no? Para que se vuelva la primera variable regresora en realidad, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, ¿no? Es justamente llevarlo de esa manera. Entonces lo que voy a hacer es factorizar aquí en el primero. Bueno, voy a factorizar el B0, B0. Bueno, a ver, un ratito. Cuidado que me esté confundiendo con el escalar. A ver, X1. El X1, yo necesito que... aquí estoy. Ya, a ver. No estoy seguro aquí si me conviene hacer esto, pero... A ver, lo haremos. Esto es un escalar también, ¿no? Entonces el 1n está multiplicado por el escalar, entonces voy a tener el 1n, y aquí lo voy a multiplicar b0, que es este escalar, y aquí lo voy a factorizar de este 1, el 1n, y me va a quedar más 1n, 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 este lo voy a multiplicar, x1 beta 1, así. ¿Ok? Fíjense, y este le voy a llamar phi sub 0, ¿no? ¿Ok? Estoy acumulando aquí esto de aquí, ¿no? Noten que el tamaño está bien, ¿no? Porque fíjense que esto es de 1 por n por n, no, perdón, 1 por n por k, k no, n por, claro, a ver un ratito, veremos eso ya. Este es de 1 por n, porque está transpuesto. 1 por n, este es de, esto es de n por k, ¿no? Y este es el de k por n, ¿no? K por 1, así, ¿no? Pero ¿por qué es de K por 1? A ver un ratito. Ah, claro, son desde el beta 0, aquí hay K, ¿no? Ahí, está bien, está bien. Fíjense, el beta 1 es de K entradas, ¿eh? Está bien. Entonces todo esto me va a dar un número más, de 1 por 1. Entonces no hay problema, ¿no ven? Estoy factorizando un número nomás. El beta 0 lo estoy mezclando, lo estoy jalando con este más, ¿ya? Bueno, eso lo voy a posar para que no me confunda, si no me vas a guiar. Solo quería ver que estaba bien la dimensión. Y este le voy a llamar phi 0, ¿ya? Y me voy a quedar con esto ahora, que es lo que yo quiero que haga la transformación. Más, ¿no? Y aquí me voy a quedar con la otra, la otra, bueno, esto lo voy a volver a escribir, ¿ya? 1 sobre n menos 1 sobre n, 1 sobre n, 1 sobre n prima. Aquí no estoy haciendo nada, x1, solo que ahora necesito que esto esté, lo voy a poner en llaves, ¿ya? Para un poco resaltar el hecho de que todo esto va a ser la transformación. Más epsilon, así, ¿listo? Listo, entonces fíjense que acá, a este yo le voy a llamar ahora B1, B1, así, ¿ok? ¿Y qué es lo que hace este B1? Pues ya hemos dicho, ¿no? El B, en la transformación esta, que le hemos llamado T, ¿no?
Cuando yo le aplico un X, lleva las medias al cero. Entonces, cuando yo hago esta transformación y le aplico a una matriz, ¿no? Este X1, recuerden, este X1 es una matriz que tiene columnas donde están el dataset que tenía, ¿no ven? El dataset original de las variables regresoras, ¿no? Entonces, cuando yo le aplico esta transformación, este T le aplico a cada columna, lo que está haciendo es llevar cada columna a que la media sea cero, ¿no? Eso es lo que está haciendo esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que voy a tener al final de cuentas es un nuevo modelo, ¿no? Pero un modelo ajustado, un modelo donde las medias, donde las variables regresoras han cambiado, ¿no? Pero ya están no, centralizadas, es decir, las medias están en cero, ¿no? Entonces lo que voy a tener es esto, lo voy a escribir la 0, 1n, y este numerito es para la primera variable regresora. Esto es B1 por beta 1 más epsilon, así, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es una primera transformación que yo realizo a mi modelo, ¿no? De tal forma que eh, de tal forma que hago que los datos se modifiquen y se ubiquen dentro de las medias que estoy queriendo hacer. Y esto lo puedo escribir todavía de una manera un poco más cómoda, de esta manera, ¿no? Lo puedo escribir como una matriz de unos y aquí el B1, ¿no? Estoy regresando, si se dan cuenta, a la notación original, ¿no? Y aquí voy a tener sería, claro, sería, y aquí sería el phi sub 0 y aquí el beta 1, ¿no? Sí, así, ¿no? Más epsilon. Y si este le llamo B y este le llamo beta, ¿no? Entonces lo que tengo es que Y ahora lo puedo ver como B por beta más epsilon, ¿no? Solo que ahora beta ha cambiado, B ha cambiado, ¿no? Son otras entradas, ¿no? Aunque sigue teniendo la primera, o sea, es un modelo, es el mismo modelo, pero con otras variables regresoras transformadas, ¿no? Transformadas a la media nula, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho esto, esto va a tener varias ventajas, ¿no? La primera ventaja es que cuando yo calcule los nuevos estimadores, ¿qué es lo que va a pasar con los estimadores? ¿No? A ver, veremos. El estimador para esta nueva, bueno, para no confundirnos, esto mejor le cambiaré de nombre, ¿no? Este le llamaré, este que se llame XI, así. Si no, me voy a confundir con el otro. Entonces vamos a ver cuál es el nuevo estimador. ¿Cómo cambia el estimador? Y ahí está justamente la ventaja, ¿no? Cuando calculamos el nuevo estimador, ¿sí? Nosotros sabemos que este nuevo estimador, bueno, este nuevo estimador visto como vector sería el estimador del primero, que es este, y el estimador del segundo, que es este, ¿sí? Pero por la fórmula de cómo calculábamos el estimador, tenemos una fórmula, ¿no ve? Esa fórmula es exactamente B', B, ¿se acuerdan? Esto siempre esto hay que saberlo de memoria, ¿no? B' por Y. Este es el estimado, esta es la forma en la que calculamos un estimador para este modelo transformado, ¿se dan cuenta? Pero la ventaja es que este estimador tiene una característica que es lo que lo hace importante para nosotros. Que cuando nosotros calculamos esto explícitamente, ¿no? Para este de aquí, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo es calcular para este B, ¿no? Entonces, cuando calculamos, a ver, vamos a hacer la cuenta. Esto sería 1n B, 1, así, ¿no? No, perdón, es transpuesta, ¿no? Perdón, disculpe. Esto es transpuesta, entonces tengo que transponer este de aquí. Entonces, esto me daría 1 sobre n prima, ¿no? La transpuesta de que esto era columna, ahora se ha vuelto fila, ¿no? Y este se va abajo transpuesto, así, ¿no? Eso es este. Por B, que sería el 1n por el B1, así, ¿no? Estoy calculando explícitamente esto, ¿no? Y este B' para nosotros, ¿dónde está? B'
por Y. Bueno, lo voy a escribir ya. Sería este. 1 sobre N prima por B prima. B sub 1. Así. ¿No? Estoy sustituyendo nomás este que está aquí. ¿No? Entonces, al hacer las cuentas, si hacemos la multiplicación matricial de estos, ¿no? ¿Qué me da 1n' por 1n? ¿No? Esto de aquí. Me va a dar, es como si multiplicara esto, ¿no? 1 por el 1, 1, 1. Fila, columna. Entonces, ¿qué me va a dar? 1 por 1 más 1 por 1 más n, ¿no? Me va a dar n aquí, ¿no? Porque he multiplicado esto. Me va a dar 1 más 1 más 1 n veces. Entonces me da n, ¿sí? El producto de este con este. Fila, columna, luego esta fila con este B1 me daría 0, ¿no? Porque fíjense que son ortogonales las columnas de B1 son ortogonales que 1 sobre n, ¿no? Es decir, 1 sobre n es ortogonal a B1. Por eso lo podemos ver haciendo el producto. Fíjense, este es el B1. Lo voy a hacer aquí aparte. Ay, no sé qué hora es, cuidado. ¿Qué hacemos? Bueno, no sé qué hacer. Si continuar o bueno. Al hacer el producto con este B1, o sea, usando esta fórmula del 1 sobre n, ustedes pueden ver que me va a dar, o sea, multiplicar 1n por todo esto, y n, así, menos 1 sobre n. Voy a intentar hacerlo rápido esto, 1 sobre n. Bueno, no lo voy a hacer, lo voy a simplemente decir qué es lo que tienen que hacer. Si hacen este producto, les va a dar 0, ¿no? Porque fíjense que este x1 aquí me va a dar simplemente x1 por 1n, y al hacer este producto de esto por esto, con este 1 sobre n, perdón, esto es al revés, ¿no? Perdón, 1 sobre n por, aquí que estoy diciendo mal. No, estoy diciendo mal, es 1 sobre n primo, así, prima, ¿no? Entonces, este 1 sobre 1n transpuesta por 1 sobre n, ya hemos visto que me da n. Entonces, con este n se va a cancelar y me va a quedar 0, porque se van a anular. X1 menos X1 me va a dar. Entonces, aquí me va a dar 0, transpuesto, aquí me va a dar 0, porque es simétrico, ¿no? Y aquí, al hacer el producto de estos por esto, me va a dar B1 prima por B1. Todo esto a la menos 1. Aquí faltaría, ¿no? Y aquí, al hacer el producto de estos, este 1 sobre n es este, ¿no ve? Y al multiplicarlo por este y, me va a dar la sumatoria de los y1, de los y. 1 hasta n. Y aquí abajo me va a dar simplemente b1 por y. Así, ¿no? Y si hago operaciones aquí, me va a dar simplemente esto, me va a dar 1 sobre n, ¿no? Y aquí me va a dar 0, respuesta 0. Aquí me va a dar b1 prima a la menos 1, porque es una matriz bloque, ¿no? ¿No? Entonces, este es bloque cuadrado, entonces la inversa se pasa a cada factor, ¿no? Y me va a quedar esto, así, y ahí, y que esto b1 por y, ¿no? ¿Ok? Así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros eh, igualamos ahora esto, bueno, y al multiplicar esto, ¿qué me da? Fíjense, y aquí viene, al multiplicar esto por esto, aquí arriba me da justo esto, que es la media del y, ¿no? Es decir, al hacer esta transformación, obtenemos que el primer estimador, el estimador de arriba, me da justo la media del y, ¿no? Y esa es la propiedad que tenemos que explotar eh, para poder hacer deducciones. Entonces, de aquí va a salir que este xi0, el primer estimador, es exactamente la media del y, ¿no? Entonces, la transformación no solamente lleva los datos transforma los datos para que tengan media 0, sino que los datos eh, objetivo, ¿no? Los datos objetivo, ¿no? El estimador coincide con la media de los datos observados, ¿no? Que son los y son los datos observados, ¿no? Entonces, esta transformación lo que hace es hacer que el primer estimador sea exactamente la media de los y, ¿no? Entonces,
Y esta es la característica que cuando calculemos la matriz de covarianza me va a permitir hacer el análisis, ¿no? Entonces, lo voy a dejar aquí porque falta, ¿no? Lo que vamos a hacer a continuación es calcular la varianza, la matriz de covarianza, perdón, y con esa matriz de covarianza lo que vamos a ver es que vamos a utilizar esta matriz de covarianza para hacer una nueva transformación, eso va a ser un poco lo engorroso, ¿no? Pero ya falta solamente una transformación más, y con esa nueva transformación, lo que vamos a hacer es calcular la descomposición espectral para esa nueva transformación, es decir, este B1, para este B1, prima B1, con una transformación más, todavía no es esta, ¿no? Pero para el B1 vamos a hacer su descomposición espectral, porque esto es simétrico. Entonces vamos a poder llevarlo a una forma más o menos así, U, D, U, transpuesta, ¿no? Y aquí van a aparecer los autovalores, pero de esta matriz, ¿no? Lambda 1, lambda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya les adelanto, que eso es lo que tenemos que justamente ver. Algunos de estos van a ser muy chiquitos y esos son los que vamos a poder descartar. Entonces, lo que tenemos que hacer es explicar por qué los vamos a descartar si son chiquitos, ¿no? Muy bien, entonces eso lo voy a dejar ahí porque ya estamos justo a la hora. Perdón por haberme pasado. Si hay alguna pregunta, yo creo que para el jueves mejor, porque creo que algunos probablemente ya tienen clases. Entonces lo voy a dejar aquí y la siguiente, si hay alguna pregunta, al inicio la pueden hacer. Y la grabación yo la voy a subir y vamos a continuar de aquí, que ya no falta mucho más bien para terminar esta parte. ¿Ya? Muy bien. Les agradezco su atención y si tienen alguna duda, de todas formas, me escriben al WhatsApp. ¿Ya? Muy bien. Gracias a todos.